Hola chicos, continuando con el estudio de la unidad de la unidad 8, en la que nos habíamos ocupado de la investigación preparatoria, decíamos entonces que nos íbamos a dedicar de manera especial en esta unidad a las medidas cautelares. Estas medidas cautelares se encuentran en el punto de mayor tensión constitucional. Recuerdan este esquema que lo vimos en reiteradas oportunidades, que alude a este juicio previo diseñado en la Constitución Nacional, en el cual confrontan el interés social y el interés particular. El interés particular, decíamos que para enfrentar el imputado a todo el aparato del Estado, ingresa al proceso con la coraza de la presunción de inocencia, pero además el sistema debe garantizar el absoluto respeto de todas las garantías y derechos que le reconoce el sistema constitucional, que operan como verdaderos límites a la potestad punitiva del Estado. Pero en esa dinámica y con la finalidad de avanzar en los fines del proceso, en determinadas situaciones, con autorización judicial, a fines de llegar a obtener evidencias que nos permitirán luego probar el hecho en el juicio, alcanzar entonces en el marco del juicio esa verdad objetiva sobre cuya base podemos llegar a la sentencia en la que se va a determinar o se va a concretar el fin inmediato del proceso, que si es un veredicto de culpabilidad va a conducir a la aplicación de la ley penal, fin inmediato, y a la imposición de una pena, donde tenemos a este fin trascendente. Para que este círculo constitucional pueda cerrarse, en determinadas situaciones, el sistema penal autoriza a ingresar a ámbitos que se encuentran constitucionalmente garantizados. Para alcanzar este interés social, a veces es necesario ingresar a ámbitos que están constitucionalmente garantizados. Decíamos que al imputado le ampara la presunción de inocencia, y es el Ministerio Público Fiscal, en su calidad de titular de la acción penal pública, quien tiene la responsabilidad probatoria. Esta regla, que la vimos también en unidades anteriores, se encontró siempre, se entendió que siempre estaba comprendida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero los alcances de esta regla fueron aclarados a través de los tratados internacionales de derechos humanos que integran el sistema constitucional. El 26.1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, Costa Rica, el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en relación específicamente a niños, el artículo 40.1 BC de la Convención de Derechos del Niño. Básicamente, estos tratados expresan, y podríamos sintetizar la regla, que solo la culpabilidad legalmente probada puede destruir el estado de inocencia. De manera que la prueba adquiere aquí una gran relevancia para poder concretar los fines del proceso. En relación a las normas procesales, o sea, la bajada de la regulación de este sistema constitucional en general, todos los artículos, todos los códigos, en su primer artículo consagran las reglas generales que hacen a el juicio previo. En el caso, y algunos códigos expresan, y los códigos también aludieron siempre, en los códigos tradicionales van a encontrar en general en el artículo 4 la regla del indubio pro reo. Pero el Código Procesal Penal Federal y también el Código de Corrientes tiene la particularidad de aclarar y de establecer de manera expresa el principio de inocencia. Verán cómo este artículo 3 del Código Procesal Penal Federal establece incluso que nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme
dictada en base a las pruebas legalmente obtenidas, desvirtúe el estado de inocencia del que goza toda persona. Correlativamente, el artículo 11 del Código Procesal Penal Federal establece el principio indubio pro imputado, modificando la denominación tradicional del indubio pro reo, una denominación, utiliza el Código Procesal Penal Federal, mucho más apropiada. En caso de duda, se estará a lo más favorable para el imputado. Estas reglas son importantes que las recordemos para entender el funcionamiento y la dinámica de las medidas de coerción procesal. Decíamos que en determinadas situaciones, para equilibrar estos dos intereses, es necesario ingresar a ámbitos que se encuentran constitucionalmente garantizados. Pero este ingreso a esos ámbitos constitucionalmente garantizados solo puede darse cuando exista una finalidad específica, es decir, con una finalidad que vamos a llamar de carácter cautelar, cuando necesitamos ingresar a un ámbito constitucionalmente garantizado para alcanzar los fines del proceso, para obtener una información que es necesaria, para obtener evidencias que son necesarias para poder probar en el juicio oral. Por eso dentro de estas llamadas medidas de coerción en general, tenemos una clasificación genérica, ¿no es cierto? La clasificación de medidas de coerción real y medidas de coerción personal. Vamos a ir aclarando un poquito estos conceptos y cada uno va a estudiar específicamente las reglas de cada una de las medidas que vamos a mencionar de sus respectivos códigos. Vamos a hacer una referencia al Código Procesal Penal Federal, pero luego cada uno va a buscar en los códigos procesales de sus provincias las referencias específicas a cada una de estas medidas. Van a ver que en líneas generales van a encontrar las mismas definiciones con diferentes numeraciones y demás. De todas maneras, el número del artículo no es importante. Lo que importa es que sepan el contenido y que conozcan el funcionamiento de estas medidas de coerción. Entonces, como podemos identificar a su vez dentro de las medidas de coerción real, los medios principales de los medios accesorios. Acá estamos pensando en la búsqueda de evidencias que nos van a servir para probar el hecho en el juicio. Entonces, como medio principal tenemos el secuestro de una evidencia que va a ser presentada eventualmente en el juicio como prueba material. Y también tenemos otros medios principales que están más bien vinculados a la cuestión resarcitoria, como el embargo y la inhibición general. Entre el embargo y la inhibición general se da también el escalonamiento coercitivo. Voy a pedir una inhibición general cuando no voy a tener bienes suficientes para embargar, para cubrir o para garantizar esta responsabilidad. Dentro de estos medios accesorios encontramos un conjunto de actividades que son extremadamente importantes para probar el hecho en el juicio. Pero estamos en un momento previo, estamos en la etapa de investigación, en la etapa de búsqueda de estas evidencias. Y como decimos, estamos por ingresar a ámbitos constitucionalmente garantizados. Para ingresar a esos ámbitos es necesaria la orden judicial. Es decir, que el fiscal o la policía van a requerir al juez la orden para realizar algunas de estas medidas. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir analizando estas medidas de acuerdo para tener una idea general de cómo funcionan cada una de ellas y para comprender cuáles son las garantías que están resguardadas, que es necesario que se resguarden. Entonces vemos dentro de estas medidas
el registro de el domicilio o registro domiciliario, registro de lugares y el allanamiento de morada. Este registro de lugares y el allanamiento de moradas son tratados de manera separada. Podríamos decir que el registro es el género y el allanamiento es la especie, donde vamos a ingresar a un ámbito constitucionalmente garantizado, que en el caso del allanamiento la especificidad está dada porque en ese lugar, ese es un lugar destinado a la habitación o residencia particular o a sus dependencias cerradas. Por eso, en el caso del allanamiento, las exigencias aumentan, incluso en relación a cuestiones horarias que los códigos expresamente establecen. También para la requisa personal es necesaria la orden judicial, tanto la requisa de la persona en sí como de los efectos que tiene consigo. También es posible en algunos casos que se requiera la clausura momentánea de locales a los fines de la investigación, cuando también se puede requerir la orden de presentar o exhibir. Si tenemos un secuestro, podemos, en el caso del elemento, si el elemento fuera secuestrado, podemos, en algunos casos es necesario mantener el elemento secuestrado. Por ejemplo, el arma que se supone que fue utilizada en el hecho. Eso lo vamos a mantener, vamos a asegurar la cadena de custodia, la vamos a resguardar porque es necesario presentarla. Pero pueden existir otros elementos que se entreguen a sus titulares en calidad de depositarios judiciales. Entonces, esos depositarios judiciales van a tener el deber de presentar o de exhibir esos elementos cuando les fueran requeridos. También aparecen otras medidas que ingresan en ámbitos de privacidad muy particulares. La correspondencia, las comunicaciones, los datos. Vamos a ver cómo el nuevo Código Procesal Penal Federal alude expresamente a la incautación de datos, incluso a la búsqueda. El juez puede autorizar la búsqueda en registros o en dispositivos informáticos para obtener información relevante. Todos estos ámbitos están constitucionalmente garantizados. Por eso, para poder ingresar a ellos, para poder ingresar a un domicilio, para poder secuestrar un elemento, para poder requisar a una persona, en principio es necesaria la orden judicial. Hay supuestos especiales, por ejemplo, el allanamiento. El allanamiento tiene un anclaje constitucional muy claro en el texto mismo de la Constitución Nacional porque está la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, como excepción a esa regla, los códigos prevén supuestos de allanamiento sin orden judicial. Van a identificar esos supuestos en sus respectivos códigos. En el Código Procesal Penal Federal está en el artículo 142. Naturalmente, si hay un incendio, hay una persona dentro pidiendo auxilio, no le vamos a decir espere, vamos a buscar la orden judicial. Entonces, para ese tipo de supuestos está previsto el allanamiento sin orden. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en algunos lugares y en algunos contextos el allanamiento ha sido de algún modo obviado por una figura que eran las visitas domiciliarias. A ver, va la policía, me autoriza quien tiene la posibilidad de exclusión, la facultad de exclusión, y la policía ingresa. Los nuevos códigos, precisamente por la cantidad de planteos que se fueron generando y los problemas que se han dado respecto del uso de esa posibilidad, expresamente establecen, en el caso del Código Procesal Penal Federal, en el artículo 140, que el allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien lo habita, o sea, cerrando esa posibilidad
que ha sido una fuente de innumerables planteos de invalidez. Recordarán, era uno de los puntos que trabajamos cuando vimos el caso, cuando analizamos el planteo de nulidad. Estos puntos, acá entonces en todas las medidas de coerción real tenemos puntos de tensión constitucional. Con mayor razón, la tensión constitucional aumenta cuando esto se refiere a la persona. Entonces, también las medidas de coerción personal tienen que ser autorizadas por el juez. Vamos a hacer después alguna pequeña aclaración respecto de la situación de Chaco. Entonces aparecen también aquí medios, como una subclasificación, podríamos decir, entre medios principales y accesorios. Un medio principal es la aprehensión. La aprehensión se produce y está vinculada con el concepto de flagrancia. Entonces los códigos, ¿qué hacen? Los códigos definen, como es muy necesario precisar de qué se trata, los códigos definen a la flagrancia y básicamente la flagrancia, sabemos todos, se refiere a aquella situación en la que el autor es sorprendido en el momento que se dispone a cometer el delito, cuando lo está cometiendo, o inmediatamente después cuando huye o cuando tiene consigo todavía efectos, objetos o rastros de haber cometido el delito. Entonces, en esos casos, los códigos tienen la particularidad de establecer, por un lado, el deber, es un deber de los funcionarios policiales de proceder a la aprehensión en un caso de flagrancia, pero además los particulares están facultados para aprender. A ver, para aprender y poner inmediatamente a disposición de la autoridad, no para aprender y castigarle, como lamentablemente hay casos que se dan con lamentable frecuencia, ¿sí? Poner a disposición de la autoridad policial para que se inicie el procedimiento. Y en estos casos normalmente se habilitan en los diferentes sistemas procesales los procesos especiales de flagrancia. También el juez puede ordenar la detención del imputado. Y ahí es donde comienzan a haber diferencias en los distintos códigos procesales. Los códigos procesales tradicionales tienen algo que se llama la centralidad de la declaración del imputado. Entonces es necesario traer al imputado para que declare. Una vía menos intensa sería la citación del imputado, medio accesorio, para que preste declaración. La otra vía sería ya la detención del imputado. Y entre estos dos grados del escalonamiento coercitivo, en algunos supuestos hay diferencias muy sutiles. Para que no se confundan, cada uno va a estudiar estos supuestos de sus respectivos códigos. Como regla, como parámetro, vamos a ver que el artículo 215 del Código Procesal Penal Federal establece que el representante del Ministerio Público Fiscal podrá pedir al juez la detención del imputado si existen elementos suficientes para sostener razonablemente que procedería a la prisión preventiva. Es decir, que se vincula a la detención con este otro nivel, diríamos, de escalonamiento coercitivo, que es la prisión preventiva. Y que ella fuera necesaria para preparar y fundar la audiencia de pedidos de imposición de esa medida. Es decir, que en la lógica del sistema federal, esta detención está prevista para que el imputado sea traído a la audiencia en la que se va a discutir la medida de coerción. Vean en sus códigos cómo está arreglada la detención y van a ver cómo, en general, los códigos procesales penales tradicionales tienen clarita la regla. Excepcionalidad,
necesariedad, etc. Pero a la hora de ir reglando estas situaciones, la franja se va estrechando y en general se vincula con la posibilidad de tener o no una condena de ejecución condicional. Vean cada uno de estos supuestos en sus respectivos códigos. Luego tenemos a la medida más intensa, que es la prisión preventiva. La privación de libertad durante el proceso, que claramente en el diseño constitucional es la excepción, es la última ratio además. Entonces van a ver cómo los códigos regulan la prisión preventiva de una manera, los códigos tradicionales de una manera muy acotada, ¿sí? Los ámbitos de libertad, que la libertad debería ser la regla, se van achicando a medida que se va avanzando en la regulación normativa. ¿Qué hace el nuevo Código Procesal Penal Federal? Los de corriente van a tener el trabajo simplificado porque el diseño es casi idéntico. Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho. Uno de los parámetros que ahora vamos a analizar cuando veamos las reglas en particular. Y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir, y están aquí los fines. El peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Estos son los únicos títulos que legitiman la privación de libertad durante el proceso. Además, aclara el Código Procesal Penal Federal que no procederá la condena de ejecución condicional si por las circunstancias o condiciones personales pudiera resultar la aplicación de una condena condicional también en los delitos de acción privada o cuando se tratare de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión y demás. En estos casos no procede directamente la prisión preventiva. Pero además, para trabajar o para dar la posibilidad de que la prisión preventiva sea como debe ser en el diseño constitucional, la última ratio, los sistemas de justicia deben prever alternativas, es decir, otras restricciones preventivas que sirvan de alternativas y que permitan agotar el escalonamiento coercitivo antes de llegar a la medida de coerción más intensa que es la prisión preventiva. Ahora vamos a volver sobre estos temas. El arresto es una medida fugaz que se da en los primeros momentos por un tiempo muy acotado, cuando recién ocurrió el hecho y es necesario ver quiénes son imputados, quiénes son testigos, es una medida fugaz con tiempos muy breves que están definidos en cada código procesal penal. Vamos a detenernos entonces en estas medidas de coerción personal, aquellas que afectan a la persona. Dice Cafferata Nores, la libertad y el encarcelamiento durante el proceso penal son como dos caras de una misma moneda. De algún modo es cierto, pero en realidad entre la libertad y el escalón y la privación de libertad existe una amplia gama de posibilidades intermedias que son las que hacen al escalonamiento coercitivo y que deberíamos poder aplicarlas y pensarlas antes de imponer directamente la prisión preventiva. Entonces, ¿cuáles son los fines? Asegurar la intervención del imputado, por eso decíamos el peligro de fuga, que se puede dar tanto a este nivel de intervención del imputado como también en el nivel de asegurar la ejecución penal, y también la necesidad de investigación, es decir, cuando tenemos la sospecha de que, fundada por elementos objetivos, de que el imputado en libertad podrá obstaculizar la investigación. Por eso decimos que estas medidas tienen una finalidad cautelar, asegurar los fines del proceso. Y esos son estrictamente los límites constitucionales que debemos respetar.
Por eso las medidas de coerción responden a principios específicos. Algunos de estos principios son enunciados expresamente en el artículo 209 del Código Procesal Penal Federal, que alude a los principios. Y esta norma nos remite a su vez a los artículos 15, 16 y 17 del mismo código, que están referidos a las condiciones carcelarias, a el modo en que se deben interpretar las restricciones a la libertad y a los casos de restricción de derechos fundamentales que siempre deben observar los límites establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, este artículo 209 nos recuerda estos principios y aclara además el carácter excepcional de estas medidas y que solo pueden ser dispuestas por el juez. Entonces, esto nos lleva o nos conduce a poder explicar determinadas normas que parecen muy claras, muy obvias, pero que sin embargo han ofrecido algunas dificultades en determinados contextos. El Código Procesal Penal Federal es muy claro porque dice solo puede autorizar el juez. Sin embargo, algunos sistemas de justicia, como el caso de Chaco, tiene un grave problema de diseño procesal. Chaco pertenece a una de las primeras generaciones de reforma para ingresar a los modelos acusatorios, entonces es como que mucho de lo que antes hacía el juez de instrucción pasa a ser el fiscal. Pero el fiscal no es un juez, el fiscal no debe tener nunca facultades jurisdiccionales, no puede decidir. Y fíjense cómo en el Chaco, un fiscal, para entrar a una casa, tiene que pedirle al juez la orden de allanamiento. Sin embargo, para dictar la prisión preventiva no necesita. Entonces ahí apareció este tema, pero ¿cómo cubrimos este recaudo de judicialidad? Entonces se ha interpretado desde la visión de autores que apoyaban este diseño normativo, que bueno, que el fiscal también integra el Poder Judicial con una función específica, que también tiene un rol constitucional, y que además esa decisión del fiscal es controlada, puede ser controlada de inmediato por el juez en una audiencia, es decir, la parte afectada puede acudir inmediatamente al juez, a través de un mecanismo que en Córdoba se denominó ocurrencia, y que en el Chaco ahora se realiza ese control en una audiencia oral. El carácter de excepcionalidad expresamente establecido en casi todos los códigos de manera expresa, ¿sí? La regla es la libertad, por lo cual la privación de libertad es la excepción. Esa privación de libertad debe ser proporcional, por lo tanto, si hay un supuesto en el que la persona eventualmente estaría o tendría una condena de ejecución condicional, tenemos que tener cuidado, salvo que sea una finalidad muy específica o concreta. También tampoco podemos poner a una persona privada de libertad en forma preventiva en situaciones más gravosas de las que tendría en caso de que estuviera condenado. Por eso algunos códigos tradicionales establecen los mecanismos llamados de cese de prisión sobre la base del principio de proporcionalidad. El de subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, está vinculado con esto que recién mencionábamos, entre la libertad y la privación de libertad. Hay una amplia gama de opciones que es posible utilizar para evitar la imposición de la medida de coerción más intensa. Y finalmente, eso es lo que se alude al escalonamiento coercitivo. Por eso vamos a ver cómo el Código Procesal Penal Federal, cuando trata a la prisión preventiva, expresamente alude a que es la última ratio. Esto lo dice en el artículo 210, cuando enuncia, da un catálogo de medidas que se pueden imponer en forma individual o combinada, y la última opción que prevé es la prisión preventiva, y aclara en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados, y los fines son
el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.